Queridos alumnos, tal como habíamos coordinado, les voy a dejar aquí una sesión para el cálculo de fletes de servicio de transporte internacional. Para poder resolver estos casos que les he traído para ustedes, vamos inicialmente a desarrollarlo juntos y luego ya voy a dejar una actividad para que ustedes lo vayan desarrollando por sí mismos. Primero que todo debemos establecer que las tarifas van a diferir según el medio de transporte que vayamos a utilizar, ¿ya? Quiere decir que va a haber una forma de calcular el flete internacional según el medio de transporte marítimo, aéreo, por carretera, ferroviario, etc., ¿no? Cada uno de ellos va a tener una diferente forma de calcular este flete. Para esto debemos tener en cuenta el factor de estima que se va a utilizar en los diferentes medios. Sin embargo, quiero iniciar definiendo un poco qué es el flete, ¿no? ¿Qué es el flete? Para el caso de la vía marítima, decimos que el flete es el precio del servicio de transporte. Vamos, en términos sencillos es esto, ¿no? Se pagará según lo acordado, ¿no? Según los términos de compra y venta, según el Incoterms, ¿no? Pueden ser de dos formas diferentes. Si a escaso el pago está a cargo del exportador, estaremos diciendo que se va a realizar un flete prepagado, ¿no? Se va a pagar en origen. Entonces se habla de un flete prepagado, ¿no? Freight prepaid, conocido también con este término. Si resulta que en los términos de entrega o el Incoterms indicado, el servicio del transporte internacional estará a cargo del importador, estamos diciendo que el flete será pagado en destino y tendremos un flete collet, ¿no? Freight collet también conocido. Entonces debemos identificar también el factor de estima. Ya les decía que existe un factor de estima para cada medio de transporte, ¿no? ¿Qué es el factor de estima? Es la relación peso-volumen de la mercancía a transportar, ¿ya? El factor de estima es importante identificarlo. ¿Por qué? Porque nos va a condicionar el valor del flete, ¿no? Se va a elegir el mayor valor, ¿no? La relación entre el peso real y el peso convertido por el factor de estima, se nos cobrará el que resulte mayor. Para el caso del medio de transporte marítimo, el factor de estima es 1 metro cuadrado equivalente a 1000 kilogramos, que quiere decir que 1 metro cuadrado es equivalente a una tonelada métrica. Para poder comprender un poco más cómo va a ser el factor de estima, vamos a desarrollar el primer caso. Vemos aquí en la primera columna que dice medio de transporte marítimo, ¿no? Tenemos aquí los datos, dice una unidad de peso, nos cuesta $60, el BAF 5% y el CAF 2%. Estos costos de BAF y CAF se aplican para el transporte marítimo, ¿ok? Eso no se aplica en los demás medios, solamente en marítimo. Se nos pide calcular cuánto costará el flete internacional para 16 toneladas y también 18.5 metros cúbicos. Para poder desarrollar este caso vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bueno, acá le he preparado una hojita de Excel para poder seguir el caso. Entonces decíamos que el factor de estima es para marítimo, factor de estima, 1 metro cúbico va a ser igual a 1000 kilogramos. Quiere decir que también será considerado una tonelada, ¿no? 1 metro cúbico igual a una tonelada, 1 metro cúbico igual a 1000 kilogramos. Por tanto, nos dicen que la unidad de peso cuesta $60 y nos dice también que debemos calcular en dos casos, cuando es 16, ¿no?, toneladas, regresamos acá a los datos, dice 16 toneladas y 18.5 metros cúbicos. Entonces hacemos el comparativo. Si la unidad de peso es $60, 16 toneladas será una simple multiplicación. 16 por 60 me sale $960 el flete base. Además se nos dijo que había que adicionar el concepto de BAF al 5%. Esto quiere decir que este flete base
de $960, le tengo que calcular el 5% del valor que corresponde al concepto de BAF. Entonces 5% de 960 nos va a dar como resultado $48. ¿Qué más nos dicen los datos? Debemos de calcular el CAF. CAF nos dieron por dato 2%. ¿El 2% de qué? De la suma del flete base más el BAF. Entonces sumamos flete base 960 más 48 de BAF. Y ahí tenemos que multiplicar por la tasa de porcentaje que fue por el dato 2% y nos da como resultado $20.16. ¿Cuánto es el flete total? La suma de los tres. Flete base más BAF más CAF nos da un total de $1.028.16. Este es para el primer caso. El segundo caso decía 18.5 metros cúbicos. Nuevamente la unidad de peso $60, los 18.5 metros cúbicos por $60 nos da un total de $1.110. Aquí nuevamente aplicamos la tasa correspondiente al BAF del CAF. BAF 5%, ¿5% de qué? De los 1.110, que es el flete base, nos da como resultado $55.50. Luego calculamos el CAF, que es la suma del flete base más BAF por el 2%, y nos da como resultado 23.31%. Total del flete, la suma de los tres, 1.188.81 y el otro era 1.028.16. ¿Cuál es lo que nos va a cobrar el transportista internacional? Obviamente el mayor. En este caso sería 1.188.81 lo que se va a pagar para el primer ejemplo. ¿Ok? Ahora vamos al segundo caso, dice aéreo. Tenemos aquí una escala de tarifas, ¿no? 40 a 100 kilos cuesta $63 por kilo. De 100 a 300 kilos, $36.5 por kilo. Y el rango de 300 a 500 kilos nos cuesta $34.50 por kilo, ¿no? Acá debemos tener en cuenta cómo se calcula la tarifa para el servicio vía aéreo. Aquí debemos indicar que las tarifas son aplicables en vigor y lo que esté publicado por IATA, ¿no? En la fecha en que se emite el conocimiento de embarque, cuando se realiza el servicio, aunque pueden negociarse algunas condiciones especiales fuera de tarifa, sobre todo cuando son mercancías de volúmenes altos, ¿no? Todos los pedidos deben medirse y pesarse. Siempre debemos aplicar el factor de estiva correspondiente. Para aplicar la tarifa se lleva a cabo la equivalencia en kilos aéreos, ¿no? Como estamos hablando de medio aéreo, vamos a hacer una equivalencia en kilos aéreos de la carga. ¿Qué significa? Que cada metro cúbico equivale a 167 kilogramos, ¿ya? Para el caso de aéreo, el factor de estiva es el siguiente. Cada metro cúbico equivale a 167 kilos aéreos y debe ser comparado al peso real de la carga. La cantidad de kilos superior, la que sea mayor, será la que se aplique a la tarifa. Algunas curiosidades que tiene la tarifa de transporte aéreo es que como normalmente se presenta a través de escalas, ¿no? Como lo que hemos visto aquí en los datos, ¿no? De 40 a 100 una tarifa, de 100 a 300 otra tarifa, etc., ¿no? Eso quiere decir que a mayor peso, ¿no? Va a ser menor el precio unitario por kilo. Entonces vamos a tener primero que comparar, ¿no? Comparar a través del factor de estiva. Para este caso nos están pidiendo calcular el flete internacional teniendo en cuenta los siguientes datos. La mercancía pesa 250 kilos y a la vez tiene un volumen de 1.710 metros cúbicos. ¿Cómo vamos a calcular la tarifa? Eso te lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí vemos, ¿no? Tarifa aérea. Está acá. Transporte aéreo, ¿no? El factor de estiva, que es el volumen, largo, ancho por alto en centímetros cúbicos sobre 6.000. Igual, centímetros cúbicos. El flete nos dice que son 250 kilos, ¿no? 250 kilos según la escala nos corresponde al segundo caso, ¿no? Entre 100 y 300 kilos
nos costará precio unitario $36.50. Entonces calculamos 36.50 por los 250 kilos de datos, me da como resultado $9.125, ¿no? He utilizado la tarifa que está en el rango de 100 a 300 kilos. Listo. En cuanto al peso, nos dice que la mercancía tiene un peso de 1.710 metros cúbicos. Lo dividimos entre 6 y nos va a dar 285 kilos. Estos 285 kilos también se encuentran en el rango de 100 a 300 kilos, que será $36.5 por kilo, teniendo un total de $10.400.50. ¿Cuál va a ser el flete que nos van a cobrar? El mayor, ¿no? En este caso fue el del peso, ¿no? 10.402.50, perdón, este es del volumen, del volumen, ya. El peso era el de arriba, 9.125, y este va a ser del volumen, En este caso el mayor fue 10.402.50, será ese el flete que nos vayan a cobrar por transportar la mercancía. Y por último, el ejemplo por vía terrestre. También aquí hay un dato de escala de 100 a 500 kilogramos, $36, de 500 kilogramos a 1 tonelada, $55, de 1 tonelada hacia 2 toneladas, $50, ¿no? El dato es que la mercancía pesa 985 kilos y tiene un volumen de 2.58 metros cúbicos. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? El flete dice 985 kilos por 0.55, que corresponde a la tarifa para el rango de 500 kilos hasta 1 tonelada, ¿no? Esta mercancía está dentro de ese rango, por lo tanto vamos a utilizar el precio unitario por kilo 0.55. Además nos dice que la mercancía tiene un volumen de 2.58 metros cúbicos, ¿no? Y para el caso del terrestre, el factor de estiva, vamos a poner el factor estiva, será de 1 tonelada métrica igual a 3 metros cúbicos, ¿ya? 3 metros cúbicos, ¿sí? Vamos a poner esto aquí. 1 tonelada métrica va a ser igual a 3 metros cúbicos. Entonces, 2.58 metros cúbicos lo vamos a dividir entre 3 para convertirlo a toneladas. Nos va a dar de resultado 0.86 toneladas, que convertidos a kilos nos dan 860 kilogramos. Nuevamente lo multiplicamos por el precio unitario, se encuentra en el rango de 500 a 1 tonelada, será 860 kilos por 0.55, nos da como resultado 473. ¿Cuánto los que nos van a cobrar? El mayor, ¿no? Sería en este caso, se va a considerar el flete en función al peso, ¿no? Al peso, 541.75, ¿no? ¿Ven? No es tan complicado hacer estos cálculos, así que vamos a continuar con unos ejemplitos adicionales para poder resolver los demás casos que tenemos por delante, ¿ya? Ustedes también les he pasado el material para que puedan seguirme y lo puedan realizar sin problema alguno, ¿ok? Así que ahora vamos a ir con temas de casos mucho más amplios, ¿ya? Continuamos ahora con los casos prácticos. Aquí vemos la tarea número 1. En la modalidad de transporte marítimo, la unidad de pago cuesta $700 para un determinado destino. ¿Cuánto costará un envío de 3 metros cúbicos y de 2 toneladas métricas? Súper sencillo, ¿no? Entonces decíamos que la unidad de peso cuesta $700. En el caso de la vía marítima, el factor de estiva nos dice que 1 metro cuadrado es igual que 1 tonelada métrica, entonces no habría mayor complicación, ¿no? 3 metros cúbicos se multiplicará por la unidad de peso, $700, nos dará como resultado $2.100 para 3 metros cúbicos, y para 2 toneladas también multiplicamos por los $700 y nos da $1.400, ¿ya? Ahí vemos los dos cálculos que se ha realizado para este caso. Bien, tarea número 2 dice:
la modalidad de transporte aéreo para un destino determinado y para un envío de tipo convencional. La tarifa se establece de la siguiente manera y vemos nuevamente la tarifa por escalas, ¿no? Hasta 100 kilos está $30 por kilogramo, de 100 a 324 dólares, de 300 a 520 dólares, más de $515 por kilogramo. Vemos que a medida que sea más alto el peso es menor el costo unitario, ¿no? ¿Cuánto costará un envío de 200 kilos y de 1.65 metros cúbicos? Pues aquí hacemos otra vez el cálculo ya con el flete aéreo, ¿bien? Nos dice que la mercancía pesa 200 kilos y por tanto también nos dice que hay unas escalas, ¿no? Si está en 200 kilos estaría en la escala de 100 a 300 kilos, que nos da como costo unitario 24 dólares por kilo. ¿Qué quiere decir? 200 kilogramos por 24 dólares nos sale aquí los 4.800 dólares. Y si nos vamos al volumen, dividimos entre 6, 1.650 metros cuadrados. Entre 6 nos da como resultado el factor de estiva 275 kilogramos. Esto lo multiplicamos por los 24 dólares y nos da el resultado de 6.600 kilos. ¿Cuál nos van a cobrar? Obviamente el mayor, ¿no? Un caso de vía terrestre, dice, para un envío de un ULD, conocido por sus siglas en inglés, United Load Device, quiere decir una unidad de carga. Esta unidad de carga puede ser un contenedor, puede ser un palet o puede ser todo el área disponible que tiene el camión para poder llevar carga, ¿ya? Entonces, para un envío United Load Device sobre recorrido Royce, New York, la tarifa es la siguiente. El peso de referencia de la United Load Device es 1.980 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que esa unidad de transporte de carga, sea un camión completo, sea un contenedor o un paleta, lo que hayan establecido, ¿no? Tiene que considerarse como peso máximo 1.980 kilogramos. El flete for freight, o sea, por el total de los 1.980 kilos, que es lo que contiene a esta unidad de carga, se pagará los $14.000, ¿no? Si tu mercancía es mayor el peso, más de 1.980 kilos, habrá que considerar $15 por kilogramo adicional. Entonces viene la pregunta, ¿cuánto costará un envío de 2.100 kilogramos y de 13.25 metros cúbicos? Aquí en el dato vemos que estos 2.100 kilogramos es superior a la unidad de carga que establece como peso máximo 1.980 kilos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que pagar por los kilos adicionales que tenga esta mercancía. ¿Bien? Entonces aquí tenemos, ¿no?, los 1.980 kilos que nos van a costar $14.000 por freight, pero nuestra mercancía pesa 2.100 kilos, quiere decir que hay un excedente de 120 kilogramos. Entonces, a $15 cada kilo nos da como resultado $1.800. Lo sumamos al precio por freight y nos da el total de $15.800 que nos costaría enviar este pedido por carretera. ¿Ok? Bien, ahora vamos a desarrollar otro ejercicio, ¿ya? Otro ejercicio que viene en la página siguiente. El de esto de los metros cúbicos se le dejo a ustedes para que lo resuelvan, ¿ya? Acá viene cálculo del flete en un embarque en línea regular. Tenemos los siguientes datos. El embarque corresponde a mercancías que son prendas confeccionadas, 10 bultos con 75 kilos cada bulto y un volumen total de 6 metros cúbicos. La cotización recibida es $100 por unidad de peso. El factor de ajuste por el cambio de divisa es el 15%. ¿Qué quiere decir? Este es el CAF, ¿ok? CAF, factor de ajuste de cambio de divisa, conocido también como CAF. Quiere decir que el CAF será el 15%. $20 por tonelada de recargo por ajuste del combustible. Ajuste del combustible
es aquel cargo que también se le conoce como BAF. Esto ya lo hemos visto en los casos anteriores, ¿no? BAF. ¿Qué quiere decir? Que el BAF, el recargo para ajustar combustible, será de $20 por tonelada. ¿Qué más dice? Hay un premio por pronto despacho, $3 por tonelada y por día, considerando 1.5 días. Este cargo también es conocido como un dispatch money, ¿no? Premio por pronto despacho. Eso es un saldo a favor de ustedes. Entonces, este saldito vamos a tener que descontar. Luego que tenemos el juego de conocimientos o también los considerados conocimientos de embarque, ¿no? La emisión del documento de transporte, la emisión del guía aérea nos cuesta $25. Es establecer el detalle del importe del flete. ¿Cómo lo vamos a resolver? Aquí vemos la respuesta. ¿Ok? Dice por dato que son 10 bultos de 75 kilos cada uno, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? 750 kilos, que será igual a 0.75 toneladas métricas, el factor de estiva para la vía marítima, ¿ya? Entonces la unidad de peso será por 100 kilogramos, por eso decimos que es 0.75 toneladas, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El flete base, que sí el por dato. Dice, flete base 100 por 7.5 nos va a dar $750, ¿ok? Ahí está, cotización recibida, 10, acá está, $100 por la unidad de peso. La unidad de peso es por cada 100 kilos, entonces tenemos 100 por 7.5, nos dará un total de $750. El BAF, que nos había dicho por dato que era el BAF. El BAF, que era el factor de ajuste por combustible. ¿Cuánto era el factor de ajuste por combustible? $20 por tonelada, ¿no? Entonces ahí tenemos 20 por 0.75 toneladas, nos da como resultado $15 de BAF. El CAF, ¿cuánto era de CAF? ¿Recuerdan? CAF, recargo que se aplica, ¿no? La naviera debido a fluctuaciones en el cambio de la moneda, de la divisa. Aquí dice que es un 15%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que será un 15% de la suma del flete base más el CAF. Aquí lo podemos comprobar, ¿sí? Ya tenemos ahí $114.75. Además dice que hay un dispatch money, ¿no? Que son $3 por tonelada y por día, y que en este caso son 1.5 días, un día y medio, ¿no? Entonces se hace el cálculo otra vez, $3 por 0.75 por un día y medio, 3.38, ese es un saldo a favor, pero se va con negativo al inicio. La emisión de conocimientos, la emisión del conocimiento de embarque, de documento de transporte, la guía aérea nos costaba $25. ¿Cuánto es el total? $901.38. Es el flete en embarque en línea regular, ¿ok? Entonces vemos aquí cómo se ha ido resolviendo estos casos y a continuación vamos a seguir resolviendo otros casos más que tengo para ustedes y poder resolver juntos, ¿bien? Bueno, continuamos ahora con el siguiente caso práctico. Bien, vamos a revisar. Siguiente caso práctico, a ver si todos me siguen. Caso práctico, empresa Chatel. Situación, la empresa Chatel, domiciliada en Annecy, produce y comercializa artículos de cocina. Debe enviar un lote de piezas a su agente importador italiano instalado en Turín. ¿Cuál es la tarea? Es establecer el precio SIP Turing de este envío a partir de la siguiente información. ¿Cuál es la información que tenemos? El coste en fábrica de la mercancía es de $2.000. Tiene un margen de ganancia a la empresa del 25%. El peso bruto del envío es 180 kilos y tenemos acá un tarifario para el transporte internacional. Dice, desde 100 a 200 kilos te cuesta $8 por kilo. Y desde 200 a 300 kilos te cuesta $5 el kilo. El seguro se establecerá de la siguiente manera. $12 si el valor de la mercancía se sitúa entre 10 y $40 por kilo. 0.20% si el valor de la mercancía es superior a $40 por kilogramo. Con esta información vamos a tener que hallar
el precio de las mercancías en Incoterms Zip Touring. Bien, veamos la resolución del caso. Caso práctico Chetel. Primero tenemos que establecer el cálculo de margen, ¿no? Decíamos que el coste de la mercancía es $1.000, que tenía un margen de utilidad del 25%. ¿Cuánto es ese 25%? $500, ¿no es cierto? Entonces el margen de esta empresa para esta venta será el 25%, equivalente a $500. Cálculo del flete. ¿Cómo calculamos el flete? Según los datos que tenemos que nos indican. Hay una escala, ¿no? Dependiendo del peso se establecerá cuánto es el valor unitario para el servicio del transporte, ¿ya? Sabemos que la mercancía tiene peso bruto 180 kilogramos. Quiere decir que vamos a utilizar esta información para establecer dentro de la escala de precios por el peso. 180 kilogramos por $8 el kilo. Tenemos aquí 1.440 kilogramos. Bien. El cálculo del seguro había ciertas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? $12 y el valor de la mercancía se sitúa entre $10 y $40 por kilo, o 0.20 si el valor de la mercancía es superior a $40 por kilo. Entonces, para esto vamos a establecer el valor de la mercancía. ¿Cuánto es el valor de la mercancía? El coste de fábrica más la utilidad son 2.000, más la utilidad 500, 2.500, más el cálculo del flete 1.440. Tenemos ahí un total de $3.940. ¿Okay? Entre 180 kilos nos sale un total de $21.89 por kilo. Y el seguro, según la tabla que vamos a utilizar, ¿no?, está en $12, perdón, según el dato. Bien, aquí vemos que vamos a utilizar el primer caso, $12. Si el valor de la mercancía se sitúa entre $10 y $40 por kilo y la mercancía se sitúa a 21.89, quiere decir que voy a utilizar la primera condición, ¿no? El seguro será apenas $12. ¿Qué más? Volvemos a los datos antes hallados. Coste de fábrica $2.000, margen de la empresa 500, tenemos un valor de esbor de $2.500, el flete 1.440, ahí tenemos ya el Incoterms CPT Touring, y el seguro $12 adicionales, y ya tenemos el valor de la mercancía en términos ZIP, ¿no? Aquí faltarían hallar algunos costes adicionales, pero estamos haciendo a manera de ejemplo con los datos que se han establecido para el desarrollo del caso. ¿Okay? Ahora vamos al siguiente caso. Vemos que cada vez se está haciendo un poco más complejo, ¿ya? Caso de la empresa Avidon. La empresa Avidon S.A. de Lyon, Francia, exporta su producción de guantes hacia Estados Unidos. Se está considerando un envío hasta Seattle con los siguientes parámetros, ¿no? El coste de la mercancía, $22.865. El margen de beneficio, en este caso es diferente, 15% del precio del coste. El embalaje para la exportación, $457. El pretransporte por carretera hasta el Liabre, $259. Aquí hay que tomar en cuenta que el transporte principal es marítimo. Entonces, desde Lyon tiene que transportar la mercancía hasta el puerto. Por eso hay un primer transporte que es el considerado interno, ¿ok? Hasta llegar la mercancía hasta el puerto. Se realiza por carretera, $259. Despacho de exportación, $90. Despacho de importación, $150. Los aranceles para la importación de esta mercancía, $3.020. La carga a bordo del medio de transporte, $275. El transporte marítimo, este ya es el flete principal, que va a ir hasta New York, hasta el puerto de New York, $1.830. El seguro, $230. Y el transporte interno hasta Seattle, $1.500. Queremos establecer cuál será el precio cuando el Incoterms DDP Seattle. ¿Cómo vamos a desarrollar el caso? Acá a continuación. ¿Vemos? Caso empresa Avidon. Precio del producto, $22.865. El margen de beneficio en este caso era 15%, ¿no? 15%, el precio será
$3.429,75. El embalaje de la mercancía, $457, y ya tenemos ahí el precio en términos exports. Luego tenemos que hacer el transporte hasta el puerto y los gastos de despacho y exportación. Aquí ya tenemos el Incoterms Fast. Le adicionamos los gastos de carga a bordo, 275, y tenemos ya la cotización en términos FOB. Luego adicionamos el coste del transporte internacional, el transporte del principal, el marítimo, que nos va a llevar hasta New York, que era $1.830. Sumando nuevamente tenemos $29.205,75. El seguro internacional nos ha establecido $230. El valor CIF de la mercancía será $29.435,75. A esto tenemos que agregar los siguientes cargos: el transporte interno hasta Seattle, los derechos arancelarios de importación y los gastos de despacho de importación para obtener el Incoterms DDP Seattle. Acá en los derechos arancelarios de importación hay que tener en cuenta que pueden ser pagados también por el importador, ¿no? A fin de poder obtener el crédito fiscal, pero esto tiene que estar establecido en el contrato de compra-venta internacional, ¿no? Dado que la mercancía se está vendiendo en términos DDP Seattle, significa de que tendría que incurrir en todos los gastos hasta, ¿no?, la entrega de la mercancía del lugar convenida en destino. Sin embargo, lo que corresponde a derechos arancelarios, ¿no?, es lo que se convenga por ambas partes, ¿no? Si el importador considera de que él debería hacer el pago de los derechos arancelarios, que él va a correr a cargo de esto, lo estipula en el contrato de compra-venta internacional, que a pesar de ser un DDP, ellos estarían haciéndose cargo del pago de los derechos arancelarios. Que no quiero pagar los derechos, que es una reposición, que me están devolviendo, lo que fuera, el vendedor te dice: ¿sabes qué? Nosotros corremos con todo el gasto. De repente es una mercancía que te están reponiendo y te van a hacer todo el despacho sin costo alguno para ti. Entonces ya lo puede ser, se puede pagar por parte del exportador, pero eso ya, al margen de quién lo haga, va a definirse en el contrato de compra-venta internacional. Para este caso estamos considerando que el vendedor va a asumir el pago de los derechos arancelarios, ¿ok? Entonces, con la información que tenemos, ¿no?, seguimos adicionando los demás costos y tenemos la cotización en términos de DP Seattle, ¿no? Sería $34.105.75, ¿no? Realmente la resolución no está tan compleja. Vemos que cada vez hay casos un poquito más elaborados, estamos yendo de menos a más, pero con el transcurrir de los siguientes casos que vamos a desarrollar van a comprender mucho más cómo se calculan, ¿no?, las cotizaciones según los Incoterms que hemos aprendido hasta el momento. ¿Bien? Listo, ahora vamos a continuar con el siguiente caso, ¿ya? Ahora continuamos con el siguiente caso. Caso de empresa Pelletier. La empresa Pelletier en la que trabaja ha lanzado un nuevo modelo de máquina herramienta. Es una cortadora enrolladora cuyo precio ha sido valorado en 80.000 euros. Como consecuencia de la presentación de esta máquina en la Feria Internacional de Madrid, la empresa ha conseguido generar 3 peticiones de ofertas procedentes de Calcuta, la India, Viena y Lausana. Tareas a efectuar. Primero, identificar los Incoterms solicitados por estos clientes, justificar su respuesta. Calcule los precios a ofertar correspondientes a cada una de estas 3 peticiones. Dimensiones de la máquina: 2x2 por 2.40 metros. Peso: 2.750 toneladas. Hipótesis de cambio quiere decir el tipo de cambio. En este caso, para desarrollar, vamos a considerar como que si un euro fuera equivalente a $1. ¿Bien? Anexo 1. Tarifa de exportación para Calcuta, para la India. Desde nuestros almacenes hasta la plataforma de carga agrupada nos cuesta 90 euros por tonelada. El flete marítimo, $140 por unidad de peso. El dispatch money, 2 días de plancha a 152 euros por día. Los aranceles de exportación, 15 euros. BAF 6.50, CAF 10%. Seguro 0.20%.
Acá hay que tener en cuenta que para este caso hay un arancel de exportación, ¿no? Porque es un país donde para exportar se están grabando aranceles. No es nuestro caso, ¿no? Perú no graba aranceles de exportación. Esto es solamente para efectos de casuística, caso práctico, ¿ok? Siguientes datos. Anexo 2. Tarifa de exportación para Viena, Austria. Mínimo para todas las exportaciones aéreas. 100 kilogramos es el mínimo. De 0 a 500 kilos, 30 euros por cada 100 kilos. De 100 kilos a 1000, 28 euros por cada 100 kilos. Y así sucesivamente, ¿no? Formalidades de expedición nos cuestan 12 euros. El seguro 0.25 del valor, ¿ya? Aquí, anexo 3, tarifa de exportación para Lausana, Suiza. Entrega por cambio en Lausana 8 euros por 100 kilogramos, seguro 0.25 del CPT más un 10% recargo. Y el despacho de aduana exportación 57 euros. Con toda esta información vamos a enviar las cotizaciones y a ver cuál es el que nos resulta mejor. Ya. Caso Pelletier. Te dice, primer destino Calcuta, desde la India, y con los datos entregados vamos a confeccionar la oferta. Habíamos quedado en que el tipo de cambio euro-dólar iba a ser igual, ¿no? Un euro, un dólar, así que ahí no vamos a tener mucho problema. El precio del producto de la maquinaria eran 80.000 euros, que el tipo de cambio decíamos que era lo mismo, es 80.000 dólares. Vamos a gestionar todo en dólares, ¿ok? Bueno, entonces el valor export serían 80.000 dólares, el transporte hasta el puerto decía 90 dólares por 2.75 toneladas, 247,50 dólares. El arancel de exportación solo por este caso, ejemplos de casuística nada más, 15 dólares. En el caso de Perú no hay arancel de exportación, así que esto quedaría así en cero, ¿no? En cero. Pero como este ejemplo, como dato sí lo indica, vamos a considerarlo. Bueno, aquí ya tenemos el valor FAS, sumando los conceptos de ABC. Agregamos los gastos de carga a bordo, tenemos ya el Cutters FOB, agregamos el transporte internacional. ¿Cómo hallamos el transporte internacional? Aquí vamos a la siguiente fila. Transporte internacional, decía 9.6 es mayor que 2.75, que es la unidad de peso en el tema de que fuéramos considerando el volumen. ¿Cuáles son los datos? Regresemos otra vez. Dice, dimensiones en la máquina 2 por 2 por 2.40 metros y el peso 2.75 toneladas, ¿no? Entonces aquí vamos a calcular el flete para enviar esta mercancía hasta Calcuta. Va a ser precio marítimo. Decía que se consideraba 140 dólares por la unidad de peso. Y en este caso, ¿cuál es mayor? ¿El peso o el volumen? En este caso será el volumen, 9,6. Entonces vamos a considerar 140 dólares por 9,6 y nos da el flete base de 1.344 dólares. El BAF, 6.50% de qué? Del flete base. El CAF, que es un 10%. ¿10% de qué? De la suma, ¿no? Del flete base más el valor del BAF. Sacamos el 10% y nos da como resultado 143,3. Luego tenemos el Dispatch Money, 152 por 2 días, un saldo a favor de nosotros, 304 dólares. Total, 1.270.49. Este es el dato que hemos consignado acá, transporte internacional. Luego, con este dato ya hemos hallado la cotización en Incoterms CFR. Y ahora tenemos que agregar el valor del seguro internacional. Por dato, que nos decía, seguro 0.20%. 0.20. Entonces, vamos a tener que ahora hallar el seguro internacional. Para el cálculo del seguro internacional vamos a tener en cuenta la siguiente fórmula. La prima neta será el valor de la mercancía más el coste del transporte, lo dividimos entre el siguiente factor, 1 menos 1.10 por la tasa que nos han dado por dato. Este 1.10
se refiere, a ver, aquí vamos a situarnos acá. Este 1.10, este aquí, se refiere a que se va a considerar un recargo del 110%. ¿Ya? Esto es habitual en los seguros de transporte internacional, considerando que fuera un seguro a todo riesgo y además se encuentra estipulado para el uso de los Incoterms 2010. ¿Bien? Entonces, con esta fórmula vamos a hacer el cálculo del seguro internacional. El valor de la mercancía más el costo del transporte, ¿no? 81.732.99, que corresponde al Incoterms CFR Calcuta. Y a este le vamos a restar el factor 1 menos 1.10 por cuánto nos habían dado de datos, 0.20% que era el seguro. Nos queda esta división y aquí tenemos el valor, ¿no? 81.913,20. Este valor es considerando, ¿no?, el recargo del 110% del seguro. Entonces este monto le vamos a restar el valor del transporte de la mercancía, a ver, ¿dónde estamos? Y nos va a dar como resultado el valor del seguro, ¿no? Ahí está, 81.913,20 menos los 81.732,99 nos va a dar el valor del seguro. Este precio, 81.913,20, ya es con seguro incluido. Entonces lo que vamos a hacer es la resta para hallar cuánto nos cuesta el seguro, 180,21. Entonces esto lo trasladamos de la parte superior, agregamos el seguro internacional y ya tenemos la primera cotización en términos CIF Calcuta, 81.913,20. Esta sería la primera parte de lo que se nos ha solicitado. Además de Calcuta había otro destino. ¿Cuál era el siguiente destino? Viena, ¿no? Y con los datos también armamos la cotización. Entonces el precio del producto ya habíamos visto que era $80.000. El despacho de exportación 12, tenemos el Incoterms FAB. Aquí veamos nuevamente los datos. Importación Viena-Austria, los datos de la tarifa internacional, formalidades de expedición y el seguro. Entonces aquí está, despacho de exportación 12, gastos de carga a bordo 200. Luego tenemos el valor en Incoterms FOB, agregamos el transporte internacional. Como hallamos el transporte internacional, nos vamos a ver aquí en la escala, ¿no? En la escala. Una vez que hallemos las escalas, vamos a calcular flete aéreo, y aquí no estamos considerando como el anterior que era marítimo. En flete aéreo sabemos que hay que hacer una división también. Entonces el peso es 2.75 toneladas y el volumen 9.6 metros cúbicos. Entonces el factor de estiva, metros cuadrados, ¿no?, entre 6. ¿Cuánto me saldría? 9.6 entre 6, equivalente a 1.600 kilos o 1.6 toneladas. Entonces, si el peso es 2.75, es mayor a 1.6. Entonces va a primar el mayor, 2.75. ¿Cuánto era la tarifa? Habíamos establecido aquí, según el peso, $24, porque estamos en el rango, estamos aquí utilizando el rango de 1.000 a 3.000, ¿no? 2.75 toneladas, estamos aquí en este rango, en este 24%, ¿no? Entonces 2.75 por 24 me va a dar 66.000 por, entre 100, porque acá dice por cada 100 kilos, $24, ¿no?, por cada 100 kilos, entonces será $660. Y este es el precio que vamos a consignar acá. Listo, transporte internacional, $660. Luego agregamos el seguro internacional con la misma fórmula que hemos utilizado hace unos instantes y nos va a dar como resultado el seguro de 102.69. Y aquí tenemos ya el Incoterms CIF Viena.
Siguiente propuesta que nos han pedido por último, Lausana, ¿no? Los datos para Lausana son los siguientes. Suiza. Entrega por camión, 8 euros por cada 100 kilos, el seguro 0.25 del CPT y los derechos de aduana de exportación. ¿Ya? Valor del producto, tenemos los 80.000, despacho de exportación, en este caso es 57. Tenemos los gastos de carga a bordo, este dato va a ser igual para los 3 medios, ¿ya? Gastos de carga a bordo 200. Está considerado como dato, pero vamos a incluirlo para desarrollar los casos, ¿ya? Hay una omisión. El transporte internacional 256. Como vemos allá el transporte internacional, nuevamente el factor de estima, ¿no? El peso es 2.75 toneladas, el volumen 9.6 metros cúbicos. Ideando el factor de estima, dividimos 9.6 entre 3 y nos sale 3.2 toneladas, que quiere decir que si calculamos en función al volumen, va a ser mayor en función al peso, ¿no? Entonces vamos a considerar los volúmenes. En este caso el volumen es 3.20, ¿no? ¿Qué dato tenemos? Dice 8 euros por cada 100 kilogramos. Entonces 8 euros por cada 100 kilogramos. Si son 3.20 toneladas serán, ¿no?, 3.200. Será ahí 25.600 entre 100, 256. Y este es el valor que hemos establecido para el transporte internacional, 256 dólares. Y finalmente ahora vamos a calcular el seguro. Igual, vamos a ver los datos. Dice 0.25% del valor del Incoterm CPT más un 10%. Entonces establecemos acá la fórmula: 0.25% del valor CPT más un 10%. Entonces, ¿cuánto era el valor CPT? 80.513 por 1.10 por 0.25%. Y tenemos como dato el seguro internacional 221.41. Vamos a colocarlo aquí. Y con esto ya tenemos las cotizaciones de los 3 destinos. Para este caso, la cotización en términos CIPS Viena será de 80.734.41. Aquí vemos cómo se han resolvido las 3 alternativas para los diferentes medios de transporte, ¿no? En este caso hemos utilizado los 3, tanto aéreo, marítimo como terrestre. Bien. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Vamos a resolver todos el resto de los ejercicios y luego compararemos los resultados, ¿sí? Muchas gracias por su atención. De todas maneras, espero que puedan terminar con los demás casos y los vamos a revisar en la sesión que nos toque posteriormente a mi retorno. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda los vamos a despejar en la siguiente sesión. Tomen nota de cualquier tema que quieran que se consulte, que se aclare. Estoy dispuesta a que podamos desarrollar en conjunto los demás casos. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Eso es todo por hoy. Nos despedimos y nos vemos prontito. Hasta luego.